Hola, hoy siguiendo con la clase de japonés, vamos a hablar de los pronombres personales y también vamos a aprender el hiragana. Así que adelante, irashai. Bueno, comencemos con los pronombres. En este caso, los pronombres personales. Y como ya lo he mencionado algunas veces, el idioma japonés tiene dos formas. Existe la forma formal y la forma coloquial. La formal y la coloquial. Vamos a comenzar con yo, tú, él, ella. En la forma formal, yo es watashi, tú, anata, él, kare, ella, kanoyo. En la forma coloquial tenemos que diferenciar cuando lo dice un hombre o una mujer. Cuando lo dice un hombre es boku, ore. Esto es cuando es masculino, hombre. Y cuando es mujer la que dice o habla coloquialmente es atashi, femenino. En el caso de anata, cuando lo dice un hombre, omae, anta. Y cuando lo dice una mujer, kimi. Aquí hay que resaltar que anta o kimi también lo utilizan las mujeres y el hombre. En el caso de él es lo mismo, kare, y kanoyo, ella. Cuando en el español tenemos nosotros, el plural, en el japonés solamente, por ejemplo, nosotros, yo, sería su plural, solamente se le agrega tachi. O sea, vendría a ser watashi tachi. Es nosotros. O en el caso de la forma coloquial, podría ser boku tachi, ore tachi, atashi tachi. Y lo mismo se hace con tú, ustedes, omae tachi, kimi tachi. Él, ellos, sería kare tachi. Ellas, kanoyo tachi. Un ejemplo en el uso del pronombre personal sería
yo voy a Tokio. En japonés sería yo, watashi, wa, la partícula, Tokio, la partícula ni y el verbo ikimasu. El siguiente ejemplo, para hacer el plural, nosotros vamos a Tokio. Sería, nosotros tenemos que agregarle el plural tachi, o sea, watashi tachi wa Tokio ni ikimasu. Y así sucesivamente, si es anata, tú vas a Tokio, sería anata wa Tokio ni ikimasu. Ustedes van a Tokio, anata tachi wa Tokio ni ikimasu. Espero que hayas entendido esta parte y puedas ir practicando cambiando, por ejemplo, el lugar y el pronombre. En este caso ya tienes el ejemplo de yo, tú, o sea, nosotros, ustedes. Puedes practicar con él, ellos, ella, ellas, su plural. Es importante que vayamos aprendiendo esto, los pronombres, y a la vez conjuntamente aprender a escribir y leer el hiragana, el katakana y los kanjis, porque se hace más fácil leer y escribir. Por ejemplo, en este caso sería, aquí yo voy a Tokio, watashi wa Tokio ni ikimasu. Watashi wa Tokio ni ikimasu. Se escribiría con kanji, hiragana. Entonces ahora sigamos con la clase del hiragana. Siguiendo las clases de hiragana, espero que hayas practicado las vocales, porque ahora el día de hoy comenzamos con las consonantes. Estas son las consonantes que hay en el japonés. Y como le he explicado más antes, no existe consonante sola. Siempre va acompañada con una vocal. En este caso, la K con A, I, U, E, O. El día de hoy vamos a aprender Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Entonces comencemos con la primera K más A. K es 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. K. K. 3 trazos.
K. La siguiente es K más la I. Ki. Ki. 2, 3, 4. Es 1, 2, 3, 4. Ki. Ki. 4 trazos. La siguiente, K más U. Q. 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 Es un solo trazo. Q. Q. Un trazo. La siguiente, que. 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 1, 2, 3. 3 trazos. Que. Tres trazos. Y la última sería K más O. Co. 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 2 trazos. 1, 2. Co. Como verás, es K más A, K. Y sucesivamente K más I, K más U, K más E, K más O. K, I, Q, E, Ko. Recuerda, las vocales también eran A, I, U, E, O. En esa sucesión se van uniendo con las consonantes. Ahora vamos a practicar con las letras que ya hemos aprendido. Acá tenemos las 5 vocales y las primeras 5 letras K, Ki, Ku, Ke, Ko. Vamos a practicar escribiendo y a ver, intentemos leerlo. A ver, trata de leerlo. Uno más vamos a poner.
ver, me imagino que ya los puedes leer, ya lo has leído. Aquí es K-O, K-O, K-O. Que significa cara. El siguiente, aquí, aquí, sí, aquí, aquí, que significa otoño. Aquí, kaku, 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 que significa escribir. Sigamos aquí, es y que, y que, y que, y que significa estanque. El siguiente, koi, 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 que significa amor. El siguiente, acá, 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 que significa es el color rojo, rojo. Bueno, espero que estés practicando. Trata de practicar las vocales con las primeras consonantes K, Ki, Ku, Ke, Ko. Apréndelas bien porque a medida de que vayamos avanzando vamos a ir combinando con las letras que ya hemos aprendido. Como ya hemos aprendido las vocales A, I, U, E, O y las 5 primeras letras K, Ki, Ku, Ke, Ko, te recomiendo, te aconsejo que vayas practicándolas, apréndelas bien, así como lo he dicho, a medida de que vayamos avanzando, vamos a ir combinando las letras para ir también aprendiendo paralelamente algunas palabras en japonés. Así, no te olvides de dejarme un like, un comentario, suscribirte y hasta la próxima.